podrás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte. Estamos al aire, sí, bueno, pero está bueno esto, porque de esta forma usted sabe que nosotros aquí, en Ecomedios y en este programa que se llama Despachantes, estamos conversando todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos información que va y que viene y lo hacemos hasta a veces cuando estamos entrando en el aire. Este programa se llama Despachantes, en un día muy particular, ¿no? Porque es un día que algunos lo llaman otro supermartes, tiene que ver con el cambio del LEVAX, son unos cuantos miles, ¿no? de millones. No voy a entrar en ese terreno porque no es el nuestro, pero de todas maneras es un día importante, además teniendo en cuenta que Argentina puede o no ser recalificada en lo que se refiere a su economía, o de frontera o emergente. Si es emergente, usted sabe perfectamente bien que esto implica que podemos tener un acceso al crédito un poco más catalizado, un poco más accesible. De todas maneras, es algo que esperan más en el gobierno que en la comunidad en general, que seguramente de esto está menos preocupado que de otras cosas. En un día frío, porque estamos con 15 grados de temperatura, está acercándonos ya en el último peldaño del otoño para entrar en un invierno que apunta bastante bravo, pero que de todas maneras es invierno. ¿Qué vamos a hacer? El invierno es frío, es así. Hoy tenemos la presencia aquí en el programa de Héctor Guillermo Vidal Albarracín, que es abogado y asesor del Centro de Despachantes de Aduana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros bueno, no sé si es abogada, no, es despachante de aduana. Una vez se nubla, ¿no? Adriana Coscarello, que ya ha estado con nosotros, es miembro de la comisión directiva. Andrea. A lo mejor hoy empezamos de nuevo, pero rebobino todo. Y lo importante de todo esto es que vamos a hablar de un tema para mí central, entre otros, porque Andrea después nos va a dar otras explicaciones interesantes. Mucho no le puedo hablar de este tema con ella porque dice que se pone muy nerviosa con este asunto, ¿no? Pero este asunto tiene que ver con la famosa circular que ha llevado a la posibilidad de que ahora el courier pueda ir hasta $3.000 y no a los 1.000 como se tenía hasta el momento y como seguramente usted sabe, el Centro de Despachantes de Aduana, los despachantes, vamos a decirlo así, estaban de acuerdo que funcionara. El exporta fácil no es un enemigo en la medida en que todo siga por el carril normal, legal. Ayer hubo una interesantísima reunión, le cuento, doctor, y Andrea, que fue muy reveladora en algunas cuestiones porque estaba gran parte de la directiva del Centro de Despachantes, varios periodistas, y se pudo tratar de explicar bien de qué se trataba este asunto de esta resolución que cambia el régimen de courier. ¿Por qué los despachantes tienen la decisión tomada, ¿no? Y han ya avanzado en una cautelar? Ahora nos lo va a explicar el doctor Albarracín, pero lo que sí me parece que es muy interesante es que el comunicado que sacó el Centro de Despachantes, que es duro porque es real, marca la realidad, recibió respuestas, algunas llamativamente incomprensibles. Voy a empezar de esta forma, voy a empezar por la inversa. Se publicó hoy en el Cronista, porque en el ámbito financiero también, y el ámbito financiero comprendió de qué se trata la problemática y cómo afecta al despachante. Pero en el caso del Cronista, yo soy periodista y yo sé que hay detrás de, o parecería ser que hay detrás de, en el país de la sospecha, por supuesto los que tienen más dinero, más potencia, más poder, pueden a veces comprar algunos títulos. Me estoy diciendo cosas muy graves, pero es así. Dice el Cronista Online, podés comprar hasta 3.000 afuera, pero los despachantes no quieren. Bueno, yo le digo a quien escribió la nota, no vamos a dar nombres ni nada, que están un poquitito equivocados en este sentido. No es que no quieran, han marcado cuál es la posición, cuál es la realidad, cuáles son los problemas, cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Que podría multiplicarse, y entonces la sospecha se hace mucho más grande, ¿no?
Y cuando uno piensa que se triplicó el tope de los courier y que esto genera una cantidad de situaciones, piensa enseguida, a ver, ¿qué puedo pensar? ¿Cuál es la asociación lícita? Y van a venir paquetitos con una lluvia importante de ellos. Y la más ilícita de todas, ¿y el narcotráfico? Puntos suspensivos y vamos directamente a lo que es la información. Doctor, el Centro Despachante ha presentado una acción legal para que esto no suceda. Todos tenemos en claro, porque lo hemos venido desarrollando durante todos estos programas, acerca del riesgo que se corre con esta ampliación del courier, esa triplicación del courier, y sabemos que, sin dar nombres, que hay grandes lobbies muy fuertes que están presionando para que esto salga. Por mi parte va esto, absolutamente. Al presidente lo están convenciendo de que esto es muy bueno, en una reunión que hubo, en donde le dijeron, esta es una forma de agilizar rápidamente el comercio exterior, van a venir más dólares. No hablan ni de los efectos, ni de las problemáticas que rodean a todo esto, ni siquiera de la cuestión sindical que implica a el trabajo de los despachantes. Por allí habría que comenzar para poder entender por qué una cautelar. Bueno, gracias por, digamos, poder expresarme frente a este problema, porque es un problema que realmente aqueja a los despachantes. Yo tomo de toda esa buenísima presentación, introducción que has hecho, una palabrita que a mí me gusta, que es o recalificar o recategorizar. El despachante necesita ser recategorizado, porque se ha prescindido de él. Entonces, esto que estamos hablando de una cautelar es un poco el último paso, después de una secuencia de avances frente a la exclusión del despachante. Es decir, el despachante está a favor de que haya más celeridad en los envíos, de que haya una mayor facilitación del comercio, y lo ha manifestado en todos los sentidos. Lo que no quiere es quedarse afuera, y tampoco quiere que se malinterprete y se considere que es un problema, y quiere mostrar y demostrar que es una solución. Entonces, a veces cuando no es oído, cuando realmente, como pasó con el exporta simple o el exporta fácil, que hasta el título es absurdo, ¿por qué no hacemos que todos sean exportaciones simples y fáciles y no un régimen reducido y para unos pocos? Bueno, ahí también hizo una manifestación, no fue oído, hizo una impugnación tampoco. Entonces llega un momento dado que pareciera que se van acortando los caminos y lo único que queda es buscar el auxilio de judicial. Pero lo ha hecho con mucha mesura. El centro despachante lo que menos quiere es chocar contra la aduana y mucho menos trabar esta actividad que puede el gobierno estar encauzando. Lo que quiere es ser hacer su aporte útil y ser un colaborador, como lo dice la ley, un auxiliar del servicio aduanero. Entonces, lo que hizo fue una medida que es intermedia, no es que pateó el tablero y que lo podría haber hecho un amparo y ir hasta la ley 25063, que realmente fue un absurdo cuando le dio ese tercer párrafo al artículo 37, ese tercer apartado, que lo fue modificando y fue contrariando lo que la Corte Suprema había resuelto ya en el 98. Bueno, en vez de hacer todo eso, simplemente se detuvo en este último paso, porque ya tolera lo tolerable, y se le dijo, bueno, hagamos un impasse, hagamos un corte, antes de ponerlo en ejecución, óiganos, hablemos, cambiemos ideas, cómo podemos colaborar, porque es bueno que pueda el despachante estar con el exporta simple, es bueno que pueda tener una mayor agilización. Entonces realmente lo que se hizo fue un impasse para poder dialogar, y creo que va a ser muy productivo, porque es muy importante que se pueda reunir con el director general de aduanas y realmente poder cambiar ideas y decir por qué el despachante tiene su lugar. Sí, y en esto, yo lo decía ayer en una reunión con periodistas, como explicaba al principio, muy útil realmente para muchos que no conocían el tema, y para los que conocemos algo el tema, fue una ampliación.
Pero yo creo que esto que estamos escuchando a través de este programa, a través de las publicaciones en los medios, se aclare, porque si no queda exclusivamente este título, digamos, malinterpretante, como es el del cronista, que dice claramente: los despachantes no quieren. No se trata de no quieren, esto es mucho más allá de todo esto. El tema es que logre difusión. Sabemos que está llegando al Congreso el tema, y que cuando llegue, muchos senadores saben de este tema, lo están lentamente, están siendo informados. No es así en el Ejecutivo, porque evidentemente los lobbies funcionan, ¿no?, en este país. Claro, lo que ocurre es eso, es decir, hay como un no querer aclarar las cosas, porque realmente esto es un tema de saber quién es quién. Vos hiciste mención recién al pasar con los peligros. Si bien hablamos de facilitación del comercio internacional, siempre es poniendo, digamos, al lado un control eficiente. Y justamente uno de los problemas que en nuestro país se ha marcado es que las encomiendas y los envíos así reducidos han provocado que se filtre la droga, y para peor en los jóvenes. Y muchas veces, cuando yo he escrito alguna vez estas ideas, me dijeron que era alarmista. Y yo realmente digo, ¿por qué no agarramos el diario? Porque si uno toma el diario, se encuentra que la Cámara Federal de Córdoba ha dictado una sentencia justamente en un caso donde había pastillas de éxtasis. La Cámara Federal de Paraná... lo más fácil hoy de pasar son este tipo de, digamos, químicos, drogas químicas que son realmente de elaboración química, que son sintéticas, drogas sintéticas, que son muy difíciles de detectar, son más difíciles de detectar que con otro tipo de drogas más expuestas, como es la cocaína. ¿no? Bueno, digamos, el centro de despachantes quiere colaborar, es que no fue a bloquear el tema, sino a aportar en el Congreso de ASAPRA un documento en el cual se señalan las medidas para justamente hacer eficiente el control. Lo que se quiere es seguir avanzando con el puerta a puerta y con todo este sistema y con mayor celeridad, pero que ese control, que tiene mucho de desarrollo científico, también lo tenga para poder tener, digamos, una revisión de lo que se envía. Entonces es muy importante, por ejemplo, estos sitios que están en distintos lados, fuera del país, qué bueno que haya un convenio de cooperación internacional para poder tener, digamos, una extensión de la jurisdicción. Es muy importante el envío de paquetitos rápido, pero también es importante quién está detrás. Claro. Y eso es lo único que se procura, y de alguna manera que cuando estamos hablando de una facilitación, se pueda realmente hacer responsables a aquellos que no quieren la facilitación. Y nosotros sabemos que en estos temas el narcotraficante es el que estudia dónde están las brechas, y esta es una brecha para justamente desarrollar. El país pareciera, y el gobierno muy preocupado por la droga, con todos los centros que está tratando de facilitar, y está descuidando se está filtrando algo que lo está mostrando la propia jurisprudencia. Acaba de dictarse una sentencia de 9 años a unas personas jóvenes que justamente con 67.000 pastillas de éxtasis. Entonces, no es exagerar, simplemente es ¿por qué apurarnos tanto y no dejar que las cosas se vayan decantando? Es una contradicción muy grande, ¿no? Facilitar por un lado el delito y por el otro lado preocuparse tanto ante la opinión pública por este. Sí, yo creo que no veo mala fe, veo desconocimiento. No, por eso yo aludía a esta información que recibía el presidente el viernes pasado a la tarde en la residencia de Olivos, en donde se le mostraban los aspectos muy positivos de tener un comercio menos burocratizado. Una cantidad de elementos se usaron para explicarle esto, y claro, un ingeniero que además no estaba bien asesorado, que es el presidente de la República, lo toma como una cosa auspiciosa. Por eso es importantísimo que lleguen estas situaciones, porque estoy seguro, muy seguro, que más allá de los superlobbies que hay en esto, con muy poder económico gigante, el presidente se va a dar cuenta de que es una piedra que puede venir en contra, ¿no?
hablando de este tema específicamente. Sí, Más lo que allá pasa de- es que todos estos sistemas tienen muy buena prensa. Obvio. Y entonces, siempre cuando sacamos esto, todo es loas, todo es lo mejor, pero hay que detenerse un poco, porque la idea es seguir avanzando, pero nada más que de una manera un poco más pausada y dando cabida al control. Y eso es lo único que en muchísimas veces que se ha podido hablar se ha tratado de dejar en claro. No es que el despachante está en contra y quiere aferrarse a pautas o a prácticas antiguas, no, muy por el contrario. Acá hay que Aplaude mar- y ve como muy beneficioso. Que para eso estamos, justamente Claro, para claro. facilitar. Es que Y son Porque faci- nosotros somos los únicos que podemos decir esto tiene intervención, esto no. Ojo con el valor, porque Claro. el fraude marcario, nadie habla del fraude marcario. Bueno, que justamente el otro día salió y surgió de que no hay una alerta para la marca. Entonces, muchas veces digo, cualquiera pero ingresa o egresa cosas que no tienen control de fraude marcario y la persona que tiene registrada esa marca y no puede hacer uso de su derecho porque justamente nadie lo controla. es que no hay sufijo marca para este tipo de No hay declaración, nada. porque es una declaración Particular, que va con código AFIP. Claro, y que abarca un montón de cosas. Y que es genérica, que no es detallada. Justamente. Y entonces tiene toda la... Porque muchas veces ustedes, ¿cómo dicen que no responde al courier? Sí, responde, pero claro, la forma en que está legislado hace que sea todo mucho más difuso. Entonces, en un tema tan, digamos, importante, ¿cuál es el problema de regularlo mejor? Es más, yo hasta iría a regular el tema del correo. El correo tiene que tener una responsabilidad hasta administrativa. Yo no desconozco que hay una convención internacional universal, que hay como un artículo 24, creo que es como un bill de indemnidad para los que expiden estas encomiendas. Pero también tienen que cuidar de no expedir cualquier cosa. Claro, es curioso. Ayer yo le escuchaba a Enrique Loiso, el presidente del CDA, que decía algo muy claro, ¿no? Ahí no hay carga de responsabilidad por parte de nadie. No, por nadie. En cambio, cuando un despachante pone la firma, Cuando es nosotros absolutamente firmamos, responsable. Totalmente, somos solidarios. Por eso, Exacto. si no hay responsabilidad, no hay control. Claro. Eso está clarísimo. Y no voy a hacer el paralelo, pero es absurdo que, por ejemplo, en un estudio así de los antecedentes para hacer courier no figura, dice antecedentes penales, pero no antecedentes penales de determinados delitos, sino no aparece contrabando. Claro. Entonces, hay cosas que dicen, ¿por qué no hacerlas mejor? ¿Por Yo qué no no? digo. Pero ¿por qué no escuchar a los que saben, entre otros detalles? Es un tema realmente interesantísimo, porque además uno se pone a pensar, el CDA defiende, digamos, gremialmente lo suyo, ¿no? En términos Claro, del claro, trabajo, por supuesto. lo que implica, digamos, la cantidad de puestos, de empleos que hay. ¿Cuántos empleos van a quedar afuera con esto? ¿Cuánta capacidad va a tener? Pero no ¿Tiene solamente, capacidad? pero no solamente los estudios grandes, hay estudios No, muy no, chiquitos, no, hay claro que gente sí. unipersonales que trabajan con este tipo de por operaciones que supuesto. son muy bajas y el cliente y quizás se va y se fija y prueba y después se da cuenta que a la larga no sé qué tan barato será. No sé qué tan económico y fácil. Porque Está bien demostrado que, digamos, la presencia de un actor principal en esto que es el comercio exterior, que es el despachante, no encarece, al contrario, yo diría que puede somos llegar el a... valor menos agregado a la Por eso. cadena. Eso habría que hacérselo comprender a varios para que el lobby, digamos, choque contra ese tema, ¿no? Yo respecto de eso quiero agregar esto, es decir, el tema del costo, porque pareciera que es algo que se plantea ahora. Cuando se dictó la ley 25063, que es la que de alguna manera contraría lo que la Corte había dicho antes respecto a ese tercero que pueden las personas jurídicas designar para que haga el despacho. Bueno, en ese momento el argumento era justamente de desregulación y de costo. Y justamente se probó que no. Y en la misma ley, pues una ley absurda, porque es una ley de bienes personales que modifica, bienes personales, tributos no aduaneros, y modifica dos artículos, el de despachante, claro, y el artículo 10 de la mercadería. En el artículo 10 incluye los servicios, que es una
locura y no está aplicándose, y en el artículo 37 agrega este párrafo que va contra lo que dice la Corte Suprema. Y justamente cuando se está dictando la ley, un senador, creo que López, un senador de Entre Ríos, es muy claro y dice, no, esto realmente es retroceder, es ir contra lo que el fallo dice. Entonces, ¿cómo pueden salir leyes así inconsultas que tienen todo un contenido normativo para una cosa y meten 2 artículos así totalmente solapados? La explicación es sencilla, pero sí, bueno, es feo decirla, ¿no? Pero yo lo que quería marcar es que viene desde siempre. Sí, es una cosa como que aprovechar las reformas para agregar. Entonces ahora estamos con el eslogan de facilitación del comercio internacional. Todos queremos eso, pero ¿por qué no hacerlo entre todos y de una manera más acompasada y con todos? O para todos. Y para todos. Tal vez porque... Muy bien tu aclaración. Para todos. Sí, Tal vez tal porque cual. algunos piensen que si participa el despachante de aduana se van a saber cosas, se van a cometer errores, se van a marcar los errores y seguramente esto, insisto, choque con los lobbies, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, ahora esperemos que esta medida cautelar funcione, siga su curso y por lo menos genere un debate importante. Sí, la medida cautelar lo que va a apuntar es a que si haya un sentarse a charlar. Claro. No es nada. Y demostrar. Nada, claro, y tratar de aportar todos a un objetivo común. Y que se haga bien pública, Por sobre supuesto, todo. por supuesto. Le damos vuelta a la página brevemente, porque este libro de el tema Curry Sí, da para mucho más, ¿no? Para conversarlo largamente. Inclusive uno se pone a pensar, ¿tendrá la aduana cantidad de personal para...? No. Bueno, justamente en su ¿Cómo va a momento ser, Es se que no hay colapsó el canales de control por selectividad. eso. Sí, ¿eh? No hay canales de selectividad Claro. tampoco. Claro, por eso se colapsó el control en muchísimos casos, es real. Hay algo que se viene. Yo tengo una cantidad de elementos que me han pasado a mí acerca de lo que va a ser el nuevo Código Penal, que no es algo que está suelto. Un Código Penal realmente marca, digamos, el funcionamiento en algunos ítems de la comunidad, pero importantísimos. También en el comercio exterior y también compete al sistema aduanero. Por ejemplo, acá habla de que se van a contemplar delitos aduaneros para imponer prisión de 2 a 8 años a que por cualquier acto u omisión, ¿no? Es bastante amplio esto, impidiere o dificultare mediante un ardido engaño el adecuado ejercicio de las funciones de las leyes sobre el servicio aduanero. Y además dice que se va a imponer prisión de 2 a 8 años también al que importara o importase mercadería en horas o lugares no habilitados a tal efecto o desvíe rutas señaladas para la importación o importación. Dicho así, es poco entendible. O vamos todos presos también, ¿no? Sí, no, yo lo que veo no es tanto la letra en cuanto a los tipos de contrabando o de los delitos. Yo voy a la metodología. Me parece muy, muy importante y es loable para cualquier ciudadano que todas las leyes estén en un mismo cuerpo. Es bueno saber y conocer que está todo, las conductas prohibidas o lo que se puede hacer y no hacer claramente definido en un cuerpo. El problema es que ese cuerpo no se contradiga o pueda ser inaplicable. La ley aduanera, que se denomina código, pero es una ley especial que tiene, por su armonía, la denominación de código. Pero esta ley, que es especial, tiene como marco el Código Penal. Entonces, así han funcionado, desde 1981, con el Código Aduanero, ha funcionado con un enlace con un artículo 4 del Código Penal. Pero lo que quiero señalar es que al entrar o al introducir o incluir la ley aduanera dentro del Código Penal, se está provocando una contradicción, porque se utilizan los elementos que se utilizan para los delitos comunes, los quieren extender para los delitos aduaneros. Ejemplo, si yo defino a los fines penales, con el concepto penal, que mercadería es todo aquello susceptible de expendio, estoy dando un concepto que nada tiene que ver con el concepto mercadería desde el punto de vista aduanero, que es todo aquello susceptible de ser importado y exportado. El expendio no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo voy a definir el contrabando
utilizando el concepto de mercadería susceptible de expendio si no tiene nada que ver con lo otro. Entonces ahí veo algo que es imposible de solucionar porque es una colisión muy fuerte. Y por otro lado también, si yo incluyo los delitos aduaneros en el Código Penal y no le doy un tratamiento a lo que queda, que es la contracara del delito, que son las infracciones, me voy a encontrar que voy a tener situaciones que no voy a poder saber dónde estoy parado. Entonces, la observación más que nada es, no está mal si se quiere modificar la ley aduanera, pero tratando de que mantenga su armonía y mantenga su relación delito e infracción a pesar de que haya delitos comunes. Es decir, es a lo mejor medio complicado lo que estoy diciendo. No, pero todo parte de la interpretación terminológica, digamos, de algunos Claro. aspectos que hacen digamos, al trabajo común del despachante, y otra cosa es lo que puede llegar a incorporarse al Código Penal, que es mucho más amplio, ¿no? Claro, si hoy en día genera problemas la diferenciación entre delito e infracción, al incluirlo allí, que ni siquiera tiene un bien jurídico puesto en un capítulo, porque está puesto como ley especial con forceps introducida, pienso que va a ser complejo realmente. Pero bueno, la idea es que si bien entra o va a tener tratamiento parlamentario, a través de ese tratamiento parlamentario va a haber posibilidades de aclarar estos conceptos, porque creo que incluso dentro de los mismos miembros de la comisión de redactora del Código Penal hay disidencias. Hemos llegado ya a la primera media hora y no lo vamos a retener más al doctor Vidal Barracín, No. porque tiene compromisos ineludibles. No, muchísimas gracias por la invitación, y a veces por ahí me entusiasmo demasiado, pero bueno, quería hacer un aporte. No, pero es muy valioso de tener esta visión, ¿no? En los dos temas que me parecen fundamentales. Me da la impresión de que el tema del Código Penal va a tener una proyección mayor y seguramente vamos a requerir sus servicios, entre comillas, aquí en la radio, porque es bueno que se vaya explicando y que se vaya detallando qué es lo que está sucediendo, ¿no? A lo mejor en el trámite parlamentario mismo, ¿no? Con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Andrea, nos quedamos solos, pero Bueno, vamos Andrea, a hablar de muchos adiós. temas, ¿no? Hacemos la primera pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Escucha Despachantes hasta las 14. El ayer te vuelve a hablar. No tienen peso, cuerpo ni esqueleto, ni sexo y menos piel. No ocupan ningún sitio en este mundo, son aire y no las ves. Pero si las cruzas desprevenido, te pueden demoler. Una canción hermosa no perdona, te deja pensando y te hace mover el pie. Poder reconstruir tu biografía con solo recordar la música que se quedó adherida a un tiempo y a un lugar. La banda de sonido de tu vida moldeó tu corazón. Instantes asociados a un acorde o algún estribillo de una vieja canción. Un olor puede guardar un verano entero. El ayer te
tratar. Un río, un desencuentro, una mirada, la lluvia, una ciudad, la banda de sonido de tu vida te ayuda a recobrar. Igual que con aquella Magdalena, el tiempo perdido que creíste olvidar. Un olor puede guardar varias vacaciones. El ayer te vuelve a hablar desde las canciones. El ayer te vuelve a hablar. Donde hay una aduana, ahí hay un despachante. Donde haya un despachante, ahí estará el CDA. Deberás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambia. Con un aviso de curva en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer. 13 horas 37 minutos, seguimos aquí en Ecomedios, seguimos en Despachantes y como le habíamos prometido, estamos con Andrea Coscarello. Ya no sos más Adriana. No. Ahora sos Andrea. Andrea, empieza nueva. Que es integrante de la comisión directiva del CDA y además estábamos hablando, en realidad me estaba instruyendo porque uno va aprendiendo cada vez más sobre esto que al final voy a terminar estudiando comercio exterior. A mi edad voy a terminar estudiando comercio exterior, pero realmente fascinante, ¿no? Estábamos hablando de un instrumento que es tal vez uno de los más importantes, todos son importantes, pero este tiene una importancia fundamental, que es el certificado de origen. Las problemáticas que hay, qué es lo que está sucediendo en este momento, me contaba algún tipo de datos que son realmente llamativos, como por ejemplo qué pasa con la firma digital de algunos países, en fin, ¿cómo estamos hoy viendo la firma digital? La certificación de origen que tiene la firma digital precisamente en algunos casos, mayoría. En este cambio que se está dando, ¿cómo lo observas? Bueno, justamente el tema de la facilitación del comercio también es como que se incluye toda la documentación digitalizada, dentro de los cuales está el certificado de origen. Claro.
En el certificado de origen para nosotros es un documento imprescindible cuando hay que acreditar origen en determinadas mercaderías, cuando la mercadería está bajo un acuerdo con cualquier país, inclusive en Mercosur, y cuando la mercadería está sujeta a derechos de salvaguardia, dumping, el famoso dumping que se conoce. La única forma que yo puedo acreditar ese origen es presentando un certificado de origen. Entonces tenemos como 3 grupos, uno por acuerdos, Mercosur, y el otro cuando la mercadería tiene dumping, y como último un no preferencial que le llamamos a nivel estadístico. El tema que surgió hace cosa de un mes, es que ¿qué pasa con todos aquellos certificados de origen que vienen con las firmas digitales? Hay muchos países, principalmente la Unión Europea, que trabajan con los certificados de origen digital. El proveedor desde su oficina emite el certificado, lo envía a la cámara, hace que se intervenga, lo va a retirar, pero cuando sale con la firma digitalizada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Justamente hace un mes arrancó que empezaron a venir certificados de origen principalmente de la Unión Europea con la firma digitalizada. Entonces, bueno, el centro de despachantes ante esto, que es nuevo, porque para nosotros también es nuevo, empezamos a trabajar, a ver cómo podemos hacer para que esa firma digitalizada que viene en un certificado de origen empiece a ser válida para la autoridad. La verdad que hemos tenido muy buena respuesta de todos los sectores con los cuales hemos hablado, llámese Cancillería, Aduana, sector de origen de Secretaría. Sabemos que están trabajando. Desde el centro de despachantes se presentaron expedientes para que se hagan válidas todas esas firmas digitalizadas. Y bueno, todo obviamente tiene su circuito. Las únicas que están validadas son las de China, la nota 1 del 16, y hay una que es de otra normativa que es de los Emiratos. El resto es como que queda afuera. Entonces justamente desde el centro empezamos a ver la forma de poder empezar a validar todo eso. ¿Y por qué quedaron unas afuera? No se avanzó un poco más en Europa, por ejemplo. No, porque lo que pasa es que en realidad es como todo. ¿Se hace con la firma holográfica? Sí, se sigue haciendo, pero en menos cantidad. Entonces a veces el proveedor está acostumbrado a hacerlo digitalizado porque en otros países ya claro, lo tienen asumido. Entonces dice, bueno, te mando el certificado de origen y cuando recién llega nosotros podemos ver una copia. Pero hasta que no nos llega en las manos nuestras no sabemos si es digitalizado o no. Entonces, no, lo podés verificar en la página de internet porque digamos que en el 99% de las cámaras que emiten certificados tienen una página de verificación de certificados de origen, como también quienes firman, como tiene la LADI. Acá en el primer grupo que es ALADI Mercosur, no hemos escuchado que hayan tenido certificados de origen digital. Sí, principalmente los que vienen, de China, que ya está impuesto desde la nota 1 del 2016, que se ha presentado un expediente y salió que tenían que ser considerados, y después el año pasado se agregó Emiratos. El resto de los países, si bien ellos ya lo tienen asumido, el proveedor lo que le hace como para todo otro país del mundo. Prepara el certificado, lo manda a la cámara vía digitalmente, lo mete adentro de un sobre del courier y lo manda. Y cuando nosotros nos encontramos que el certificado es digital, tenemos que hablar con el proveedor dice, y no, porque yo ya lo hice, y por qué no te fijás. Entonces, la generalidad es que garantizamos ese certificado de origen, lo mandamos a origen nuevamente, y le rogamos, le suplicamos, le pedimos por favor que lo vuelva a hacer. En la mayoría de los casos que conocemos se han vuelto a hacer. Nosotros tenemos 30 días con holografía. Claro, con la lapicera. Sí, sí. Lo que pasa es que justamente, por ejemplo, hay una cámara en Bélgica que se ha consultado y ellos contestaron que el 85% de los certificados de origen son digitales, que dan una página de verificación y como que arréglense. Tenemos entendido que se han mandado al exterior, han vuelto, nosotros tenemos 30 días hábiles para hacer ese compromiso de presentación, porque justamente es un compromiso, es una garantía,
Pero bueno, la verdad es que con todo lo que hemos estado consultando de la parte gubernamental, al margen de haber tenido respuesta inmediata prácticamente, sé que se está trabajando. O sea, se está trabajando en algo como para ayornar una normativa que arranca en el año 96, que es la famosa 763, que todo el mundo la conoce. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Como parte de periodistas ahí en la Casa Rosada, todo es con firma digital. Es que justamente todo, absolutamente todo. Eso. Es que justamente me llama la atención eso. que en el ámbito del comercio exterior todavía haya ese tipo de inconvenientes, ¿no? Lo que pasa es que justamente todo lo que se llama facilitación, que en Europa está tan en auge, vamos justamente a eso, a lo que es la digitalización. Por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que sea intervenciones en el Ministerio de Producción, es todo vía TAD. Entonces uno sube toda la documentación a través de la página de la FIP, de trámites a distancia, espera el tiempo, le devuelven la respuesta, le mandan un correo, se fija en la bandeja de entrada del TAD, del trámites a distancia, y ya ahí tiene toda la respuesta. O sea que todo se hace muy rápido, muy rápido. Obviamente tienen que tener su tiempo, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero uno tiene una respuesta que está ahí. Entonces, nos encontramos en el último mes que teníamos un problema con los certificados de origen. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo. Entonces nos empezamos a movilizar, se presentaron expedientes, tanto en la aduana como en la Secretaría, sector de origen. ¿Y la recepción de aduana cómo es en este sentido? No, la verdad que cero problema, porque digamos que una cosa es la parte técnica y normativa, legal, y otra parte muy diferente es operativa. Obviamente en la parte operativa, si ellos no tienen nada escrito y no pueden hacer mucho más, dependen de la parte técnica. Entonces nosotros es como que estamos atrás y diciendo, bueno... Bueno, que ahora lo técnico y lo operativo está prácticamente en un solo carril, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo entiendo también la parte operativa. Es como todo, si uno no lo tiene escrito no lo puede saber. Entonces, se sabe solamente que es China y Emiratos, no hay para otro país. Entonces, bueno, se garantiza, se habla con el proveedor, se le pide que lo mande. Digamos que en 10 días está de vuelta todo, porque ellos hacen una nula y reemplaza y se hace. Pero vos diste el ejemplo, por ejemplo, del caso de Bélgica, que puede haber exportadores que te dicen, pero escúchame, ¿de dónde viven las rocas en la época de las cavernas? Bueno... Claro, bueno. Estamos mandando lo que en el mundo entero ya justamente prácticamente estamos se utiliza, trabajando, ¿no? Para que eso no pase. Claro. Entonces, tenemos entendido que se saben los países que adhirieron a las firmas digitales, entonces lo único que estaría faltando es, bueno, un empujón más para que salga el listado de esos países o una verificación que se pueda hacer. Entonces, justamente desde el centro se pidió que también se incluyera la verificación vía web, porque uno entra a las páginas de las cámaras y ahí está todos los datos del certificado de origen. Me parece que tiene una sencillez absoluta. Sí, no es tan complicado, no es tan complicado. No, es visto de afuera, por supuesto, que si no yo me meto en la problemática a lo mejor me encuentro con justamente por eso en el expediente que se hizo desde el centro de despachantes se solicitó la verificación vía web. Entonces, en todos los certificados, la generalidad, en la mayoría de los casos, traen una página en internet en el mismo formulario del certificado que dice para verificar ingrese a. Son 2 segundos. Uno ingresa, pone el número de certificado, pone un número de serie que suelen traer y ahí está todo, está todos los datos. Entonces, bueno, nada, sería una cuestión de tiempo. Y además estamos hablando del certificado de origen, que es prácticamente, digamos, la mamá Cuando de hay todo, que acreditar origen de mercadería es imprescindible, porque sí. Aparte hay que pensar que ese certificado no es solamente la emisión de la cámara. Ese certificado tiene que ir, si tenemos que acreditar origen, tiene que ir a legalizarse al consulado. Con lo cual es de un peso mayor todavía, porque está rubricando que la persona que firmó de la cámara es válida, existe y es real. Exacto. Andrea, te propongo una pequeña pausa y terminamos el tema, porque ya prácticamente estamos sobre el horario, así que regresamos en un ratito nomás aquí a Despachantes. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es cierto.
Estás escuchando Despachantes, un programa dedicado a los despachantes de aduana y el comercio exterior. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, darling. 13:50, ya estamos acercándonos al final de este Despachantes de hoy, con una temperatura, está fresco el mundo, ¿no? 17 grados. Dentro de todo, ¿no? Si hay un poquito de sol, podemos zafar un poco. Andrea, vamos a darle paso a nuestro columnista habitual, que nos va a hablar, como siempre, de su micro, ¿no? Un micro normativo por parte de Gonzalo Oroño. Gonzalo, vamos a escucharte ya directamente, no pensé que faltaba la introducción, pero estás. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Estamos nosotros dos por ahora. Ah, vale, está bien. Luis, te comento, esta última semana salieron, en realidad en el día de ayer, salieron 3 normativas importantes sobre la desburocratización del comercio exterior, que son la ley 25.444, la ley 25.445 y la ley 25.506. La que me pareció más importante destacar en esta columna es esta última, la 25.506, por medio de la cual se estableció que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, que se hayan tramitado a través del TAC y los sistemas de gestión documental electrónica del sector público, tienen para el sector público nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte de papel y cualquier otro soporte que se utilice. De eso estábamos hablando hace instantes, mirá vos. Exactamente. Este es uno de los temas más importantes que justo salió en el día de ayer. Después también quería hacer un recordatorio a los asociados que por ahí tuvieron algunos inconvenientes en el sistema informático María, sobre que no existe un domicilio especial declarado en la aduana de conexión, que ya se fue subsanado, porque la semana pasada empezó a haber este error cuando un declarante, un despachante aduana, constituía un domicilio en la aduana que quería ejercer su profesión y después lo vinculaba con la misma. Generalmente este es un procedimiento que se hace habitualmente, que es rápido, sencillo, pero hay una inconsistencia informática que no permitía que la transacción sea dada por válida. Esto ya lo habíamos hablado con las autoridades y lo subsanaron, al igual que otra inconsistencia que había en la aceptación de autorizaciones electrónicas, una herramienta fundamental para que todos los operadores de comercio exterior puedan dar las autorizaciones pertinentes entre los importadores y los despachantes a sus apoderados, dependientes, etcétera. Referente a esto también quiero destacar que la última inconsistencia que fue subsanada fue el tema de la acreditación de las pólizas de seguro, que ya están todas en regla, así que están ya pueden operar con tranquilidad. Y quería hacer un recordatorio, debido a que tuvimos varias consultas al respecto, de que existe en la operatoria un sistema, una transacción que se llama parte electrónico de novedades, que puede ser utilizado por el servicio aduanero a los efectos de corregir los errores formales que en lo que integra a los números de los documentos que se agregan a las destinaciones. En el caso de que un declarante se haya equivocado en el número de un documento, haya invertido los dígitos, esto puede ser salvado por el funcionario sin detener el desaduanamiento de la mercadería. Uh-huh. Bueno, estamos agilizando entonces, porque antes era bastante engorroso, ¿no? Exactamente. Bueno, y el último recordatorio que quería avisarles a todos, que este es el último mes que tienen disponible para ingresar y reempadronarse, que es muy importante para que todos los socios se puedan acercar aún más a la institución y puedan sacar los turnos, hacer las consultas web a los diferentes asesores, y que nosotros obviamente también llamamos a los asociados del interior, que es un beneficio que se amplió a todo el país. Y Gonzalo, lo pueden hacer a través de la página, tiene todas las facilidades para acercarse. Correcto, exactamente. Bueno, nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Me parece muy bien. Un gran abrazo grande y buena semana. Un beso, gracias.
por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambia con un aviso de curva. Así es, estábamos hablando con Andrea de cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tiene que ver con los argentinos, que tiene que ver, por supuesto, con qué semana que se viene. Mire, mañana es feriado. Después podría haber un paro de aduana, no se sabe, ¿no? Aparentemente por el lo 20, que nos llegó la noticia. El 21. El 21. Después viene el feriado, claro. Porque ¿qué feriado? Sí, sábado y domingo, señores. Es muy simple, no se trabaja en ese momento. Y después viene el paro nacional, que es el 25. Y después hay un paro de camioneros, que es el 26 y el 27. Dicen. Vamos a trabajar algún día. Porque en definitiva, ¿no? Los que están hablando de todo esto, evidentemente son los que no aportan, ¿no? Eso te pasa por ser clase media, ¿ves? Claro. Eso nos pasa por ser clase media. Acá llega una información, por supuesto, de que tiene que ver con el Sindicato Único de Personal Aduanero, el paro de aduanas, con la fuerza y el acompañamiento de los trabajadores, dice. Nos permitimos que ahora se sigan, que ahora se sigan perforando nuestros ingresos, ni se pretendan avasallar los derechos que entre todos hemos conseguido por esta lucha. Por ello, el plenario resolvió adherir al paro nacional del día 25, o sea, el lunes próximo, ¿no? Realizar un paro nacional con presencia en los lugares de trabajo a partir de las 0 horas del 24, desde las 24 hasta, esto es, el día 28, o sea que estamos hablando del... La otra semana. La otra semana, 25... Jueves, 26, si no me equivoco. Jueves. Sin presentación de servicios extraordinarios ni horas extras. Realizar paro nacional sin presencia en los lugares de trabajo a partir de las 0 horas del día 29, tal cual me lo estabas diciendo fuera de micrófono, ¿no? Correcto. Sin prestación de servicio, y realizar un paro nacional sin presencia también en los lugares de trabajo, obviamente, el día 5 de junio. Esta es la aduana, este es nuestro país y este es nuestro programa, Despachantes, el programa del Centro de Despachantes de Aduana, hoy con la presencia de Andrea Coscarello para darnos detalles sobre lo que ha sido lo que es el certificado de origen y sus dificultades, que son fáciles de resolver en la medida en que nos apliquemos a eso, ¿no? Sí, igual se está trabajando. Se está trabajando. Hablamos, por supuesto, de lo que ha sido la presentación cautelar por parte del Centro de Despachantes de Aduana para este crecimiento, entre comillas, del courier. Hablamos, por supuesto, de todas las sospechas que nos genera este tipo de situación, y para cerrar estuvimos también con Héctor Guillermo Vidal Albarracín, abogado, que no solo nos habló del tema de la cautelar, sino de algunos aspectos que tienen que ver entre los términos que deben utilizarse o que se están tratando de incorporar en el Código Penal a lo que significa en otras aplicaciones jurídicas, ¿no? De otros campos, como en este caso el campo de comercio exterior. Todo un tema, todos estos temas. Al lado de todo esto tenemos el dólar, si quiere podemos hablar del mundial, le venimos las Levax, que hoy ya al principio del programa yo ya estaba diciendo, hoy es otro supermartes, y tenemos súper de todo. En Despachantes se lo tratamos de transmitir, lo que es la vida del comercio exterior, lo que es la actividad de uno de los actores principales, como siempre decimos, que es el despachante de aduana, con sus problemáticas y sobre todo, ¿sabe con qué? Con la búsqueda de soluciones, porque hay que buscarlo por ese lado, la búsqueda de soluciones. Totalmente. Gracias, Andrea. Gracias. Hasta el próximo martes, entonces, a las 13, como siempre, aquí en Despachantes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,